Volví del aeropuerto para buscar mi documento, pero después de escuchar la conversación de mis hijos. Siempre creí que un viaje en familia era el mayor regalo que los hijos podían darle a una madre. Es como decir, sin palabras, ahora te toca descansar, nosotros nos encargamos de todo. Pero aquella mañana, en el asiento trasero de ese auto, entendí que ese regalo tenía sabor a despedida y a traición. Y si piensas que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo habría imaginado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro inesperado. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí cada historia es real, intensa e imposible de olvidar. Me llamo Rosario del Valle, tengo 73 años, y durante casi toda mi vida fui madre a tiempo completo, viuda dedicada y una mujer que creía en la gratitud de los hijos. Pero ese día, descubrí que el amor no garantiza respeto. Y tal vez, fue el comienzo de mi libertad. Dicen que cuando una madre envejece, empieza a volverse más frágil, más lenta, más olvidadiza. Pero yo no me sentía así. Tenía 73, sí, pero con el alma bien despierta. Todavía podía caminar sola, hacerme mi café, cuidar mis plantas y hasta defenderme en un crucigrama sin ayuda. Así que cuando Gabriel y Laura me regalaron ese viaje a la costa, lo recibí como lo que parecía ser, un gesto de amor, de esos que te hacen pensar que sí, que todo el esfuerzo de años valió la pena. Lloré. Lo admito. Me emocioné tanto que empecé a planear qué ropa llevar, qué libros empacar, qué canciones escuchar viendo el mar. Era la primera vez que iba a viajar sola desde que murió Efraín. Pensaba mucho en él esos días. Me hubiera encantado contarle. Tus hijos nos regalaron vacaciones, mi amor. El día que me fui de casa, me levanté más temprano que de costumbre. Preparé mi cafecito con piloncillo, como siempre, y me senté frente a la ventana a ver cómo despertaba la colonia. Me gusta ese momento del día. Ese ratito en que los ruidos apenas empiezan, y parece que el mundo entero respira profundo antes de arrancar. Me sentía emocionada, sí, pero también un poco nerviosa. No por el viaje, sino por el simple hecho de irme sola. Era raro. Siempre había sido la mamá de, la esposa de, la abuelita de, y de pronto, solo era Rosario. Rosario del Valle, mujer, viuda, madre, con una maleta llena de sandalias, medicinas, un sombrero grande y muchas ilusiones. Mientras alistaba todo, me puse a ver las fotos de la sala. Las mismas que colgué con tanto cuidado hace más de 20 años. Ahí estaba Gabriel, con su sonrisa torcida desde chiquito, y Laura, tan aplicada, tan perfecta. Me senté un momento frente a esa pared. Algo me apretó el pecho, pero lo dejé pasar. A veces una se pone sensible sin razón, ¿no? Decidí llevar conmigo una foto de Efraín, la que más me gusta, la que está en blanco y negro, con el entraje y esa mirada que siempre parecía decirme no te preocupes, yo aquí estoy. Lo envolví en una mascada y lo metí en el fondo de la maleta, junto con mis lentes de lectura y el rosario de mamá. Quería que todo lo importante me acompañara. Gabriel fue el que me llevó al aeropuerto. Estaba serio, como siempre, pero me hablaba con tono amable. Me ayudó con la maleta, me preguntó si llevaba mis pastillas, si necesitaba algo más. Yo iba sonriendo, tratando de memorizar cada momento. ¿Te acuerdas cuando veníamos todos a dejar a papá en el trabajo?, le dije. Él solo asintió. Me pareció raro que no me mirara a los ojos. Pensé que quizás estaba preocupado por el tráfico o que le urgía regresar. A veces los hijos también cargan cosas que no dicen. Así que no insistí. Me quedé viendo por la ventana, mientras avanzábamos por la avenida, viendo los árboles pasar como si me estuvieran despidiendo. Fue a la mitad del camino que me cayó el 20. Había olvidado mi identificación. Se me heló la espalda. No podía subirme al avión sin ella. Le pedí a Gabriel que regresara, y él soltó un suspiro largo. De verdad, mamá, dijo con voz cansada. Me sentí chiquita, como si fuera una niña que había cometido una travesura. Pero no discutí. Solo le dije con voz baja, está en el cajón de la cocina, junto a la estufa. Dio vueltas sin decir nada más. Yo trataba de no ponerme nerviosa, pero algo en su actitud me dejó inquieta. Como si esa molestia escondiera algo más. Cuando llegamos a casa, le pedí que esperara en el coche.
No tardo nada, le dije. Caminé rápido por el pasillo lateral, porque no quería hacer ruido ni toparme con nadie. La puerta trasera estaba abierta, como siempre. Entré sin hacer un solo sonido, pisando con cuidado. El sol de la mañana se colaba por la ventana y dibujaba figuras en el piso de la cocina. Me dirigí directo al cajón. Pero antes de abrirlo, escuché algo. Voces. Bajas, pero claras. Me detuve en seco. Era la voz de Laura. Su tono no era el de una hermana preocupada. Era el de alguien que tramaba algo. Sentí un escalofrío. Me quedé quieta, como una sombra. No sé si fue instinto o simple miedo. Pero algo me dijo que no debía anunciarme. Me acerqué apenas unos pasos, lo suficiente para escuchar mejor. Laura decía que todo estaba listo, que después del viaje me llevarían al lugar, que ya estaba todo firmado. No podrá negarse, dijo. Y entonces escuché a Gabriel, esta es su última vacación, y luego, descanso para todos. Me costó respirar. Tuve que taparme la boca con la mano para no soltar un grito. No podía creer lo que estaba oyendo. No eran extraños. Eran mis hijos. Mis propios hijos, planeando encerrarme. Me recargué contra la pared. Sentí como las piernas me temblaban. No entendía nada. ¿Desde cuándo me veían así? ¿Desde cuándo era una carga? ¿En qué momento pasé de ser su madre a ser un problema que había que resolver? Me dolió más de lo que puedo explicar. Más que cualquier pérdida. Más que la viudez. Porque esto no era la vida quitándome algo. Esto era sangre de mi sangre, dándome la espalda. Me dieron ganas de salir corriendo, de confrontarlos, de gritarles todo lo que estaba sintiendo. Pero algo dentro de mí se detuvo. No. No ese día. No así. Cerré los ojos por un segundo y respiré hondo. Tenía que pensar. Tenía que moverme con cuidado. Abrí el cajón con suavidad, tomé mi credencial y me aseguré de salir sin que notaran que estuve ahí. Afuera, el coche de Gabriel seguía con el motor encendido. Me subí al asiento trasero con una sonrisa débil. ¿La traes?, preguntó él sin voltearme a ver. Sí, dije. Y ahí, en ese silencio tenso, supe que nada volvería a ser igual entre nosotros. No sabían que los había escuchado. Y eso me daba una ventaja que no pensaba desperdiciar. Durante el camino al aeropuerto, cambié los planes. Fingí seguir emocionada. Le pregunté a Gabriel si sabía cuánto tardaba el vuelo, si había algún buen restaurante en la zona. Él respondía sin entusiasmo. Algo dentro de mí empezó a armarse, como si una nueva Rosario estuviera naciendo justo ahí, en ese trayecto. No iba a dejar que me borraran así. No después de todo lo que viví, de todo lo que di. Me sentía herida, sí, pero también determinada. Y cuando vi la salida hacia el despacho del licenciado Montoya, supe exactamente a dónde quería ir primero. Gabriel, le dije con la voz más serena que pude, cambia la ruta. Se me olvidó una cosa más. Me vio por el retrovisor, con el ceño fruncido. Otra vez. Sonreí apenas. Tranquilo. No es nada grave. Pero necesito resolverlo antes del vuelo. Y así, mientras él volvía a girar el volante, yo miré por la ventana, y sentí como dentro de mí algo cambiaba. Ya no era la madre emocionada por un regalo. Era una mujer despertando de un largo sueño. Y lo que venía, nadie lo iba a ver venir. Todavía hoy me pregunto qué habría pasado si no hubiera olvidado mi credencial ese día. Si hubiera seguido directo al aeropuerto, sin volver a casa, sin escuchar nada. Tal vez estaría en una playa tomando agua de coco y creyendo que mis hijos me amaban tanto que quisieron darme un regalo inolvidable. Y en cierta forma, lo fue. Solo que inolvidable por razones que ninguna madre quisiera vivir. Porque esa conversación, esa escena en la cocina que no estaba hecha para mí, me abrió los ojos de una forma brutal. Fue como si, de golpe, todas las piezas encajaran, pero en el rompecabezas equivocado. Estaba parada detrás del muro, con el cuerpo pegado a la pared como si yo misma fuera parte del yeso. Cada palabra que salía de sus bocas era como un golpe directo al pecho. No hablaban con odio, no. Eso era lo peor. Hablaban con frialdad. Como quien organiza un trámite cualquiera. Lo importante es que firme sin sospechar,
dijo Laura, con ese tono suyo tan calmado que siempre me dio paz, hasta ese día. Ya hablé con la directora del lugar, tienen espacio. Solo necesitamos que vuelva de buen humor, así será más fácil. Sentí náuseas. Literal. Me llevé la mano al estómago porque me estaba revolviendo. ¿Qué clase de hijos había criado? Gabriel no hablaba tanto, pero cuando lo hacía, era todavía peor. No podemos seguir así. Ya tiene su edad. Se le olvida todo. Y siempre está sola. Esto es lo mejor para todos. Lo mejor para todos, menos para mí. Qué fácil es decidir sobre la vida de alguien cuando no te tomas el tiempo de mirar sus días. ¿Qué se me olvidaban cosas? Pues claro, a veces. ¿Y qué? Nunca olvidé su comida favorita, ni sus cumpleaños, ni estar ahí cada vez que se caían, se enfermaban o simplemente necesitaban que los abrazara. Pero eso no cuenta, ¿verdad? Lo que pesa es lo que estorba. Me sentí tan humillada, tan invisible, como si en lugar de madre, fuera una responsabilidad más que se pasan de mano en mano. Como si ser vieja me quitara el derecho a decidir sobre mi propia vida. Lo más doloroso fue darme cuenta que llevaban tiempo planeándolo. Todo ese cariño reciente, los mensajitos dulces, las llamadas más frecuentes, no eran por amor. Eran estrategia. Preparaban el terreno. Me suavizaban. Me trataban como se trata a alguien antes de abandonarlo con buena conciencia. Hicimos lo posible, dirán. Pero no. No lo hicieron. Solo decidieron que era más cómodo sacarme del camino. Quise salir corriendo, encarar a los dos, gritarles todo lo que me estaban arrebatando. Pero no lo hice. Me tragué el enojo como quien traga una pastilla amarga, sin agua. Porque entendí que lo que más les dolería no sería mi rabia, sino mi silencio. Si iba a ser una carga, al menos ahora sería una que se mueve sola, y que sabe dónde está parada. Así que respiré hondo, me aseguré de que no me vieran, y salí por la misma puerta por donde había entrado. No lloré. Todavía no. Me quedé vacía, más bien. Como si algo dentro de mí se hubiera roto de forma limpia, sin escándalo, pero definitiva. Ya en el coche, Gabriel parecía impaciente. ¿Todo bien?, me preguntó sin emoción. Yo asentí con la cabeza y puse mi credencial en el bolso. Perfecto, dije. ¿Cómo explicarle que acababa de escuchar su sentencia contra mí? Que sabía lo que planeaban, que había estado a centímetros de ellos mientras organizaban mi encierro como si fuera un paquete postal. No, no era el momento. A veces el mayor acto de inteligencia no es saber qué decir, sino cuándo callar. Y yo, que había callado tanto por amor, ahora lo hacía por estrategia. Porque si ellos podían jugar, yo también. Durante el camino, no podía dejar de pensar en Efraín, en cómo me hubiera defendido si estuviera vivo. Él nunca lo hubiera permitido. Siempre me decía que yo era el corazón de esta familia. Y lo fui. Lo soy. Pero sin él, el corazón quedó expuesto, y mis hijos dejaron de protegerlo. Me preguntaba en qué momento nos distanciamos tanto. ¿Fue cuando crecieron? ¿Cuándo formaron sus propias familias? ¿O fue mucho antes, y yo simplemente no lo quise ver? Me dolía pensar que todo ese amor que creí darles no bastó para que me vieran como algo más que una carga. Apenas llegamos al estacionamiento del aeropuerto, algo dentro de mí dijo: no vas a subirte a ese avión. Aún no sabía qué haría, pero supe que no podía seguir el plan como si nada. Le dije a Gabriel que esperara un segundo, que me diera tiempo de pensar. Bajé del coche, caminé unos pasos como si buscara aire, y lo encontré, sí, pero también encontré otra cosa: claridad. Porque en ese momento entendí que había una opción que no habían considerado. Que yo también podía mover mis piezas. Que si iban a jugar a tomar decisiones por mí, entonces yo también podía decidir. Regresé al coche con una voz más firme. Gabriel, le dije, antes del vuelo necesito pasar por otro lado. ¿Conoces el despacho de Montoya, en La Juárez? Me miró confundido, pero no dijo nada. Solo arrancó el coche de nuevo. Él no lo sabía, pero yo ya no era la misma mujer que subió a ese asiento una hora antes. En ese trayecto corto, mi alma se había armado de una manera distinta. Como si cada palabra escuchada en esa cocina me hubiera reconstruido con otro material. Ya no era dolor, era fuego. Y con eso, no se juega.
Me quedé mirando el retrovisor por unos segundos. Él evitaba mi mirada. Pero yo sí lo vi. Vi sus gestos. Vi su incomodidad. Vi su culpa. Y entonces me vi a mí, reflejada en ese espejo sucio, con el rostro cansado, pero la mirada decidida. Me vi y no me reconocí. Y al mismo tiempo, me sentí más yo que nunca. Porque a veces hace falta que te rompan para darte cuenta de todo lo que todavía puedes construir. Me acuerdo que cuando era niña, mamá me enseñó a sonreír aunque por dentro tuviera el corazón hecho pedazos. Me decía, la gente no siempre merece ver tus lágrimas, hija. A veces, el silencio es tu escudo. Y ese día, de camino al despacho de Montoya, esas palabras me retumbaron por dentro como un eco viejo que no había olvidado. Porque si había un momento en el que necesitaba protegerme, era ese. Sentada en el asiento trasero, con Gabriel al volante y la traición dándome vueltas en el pecho, entendí que tenía que convertirme en actriz de mi propia vida. Fingir que todo estaba bien. Que seguía siendo la mamá inocente que agradecía el viajecito sin sospechar nada. La ciudad seguía su rutina allá afuera, con sus vendedores ambulantes, el sonido de los claxons, los niños uniformados corriendo a la escuela. Pero yo no veía nada. No escuchaba nada. Solo sentía ese vacío raro que se forma cuando la realidad te rebasa. ¿En qué momento mis hijos decidieron que era mejor encerrarme que abrazarme? ¿En qué momento pasé de ser su refugio a su problema? Me costaba entenderlo. Porque yo no me había rendido. Todavía podía valerme por mí misma. ¿Qué era lo que les molestaba tanto? ¿Mi edad o mi existencia? Llegamos a la oficina de Montoya antes de lo que pensé. Le pedí a Gabriel que me dejara ahí y que se fuera tranquilo, que yo tomaría un taxi después. Me dijo que no tardara. Yo asentí con la cabeza, sabiendo muy bien que no tenía la menor intención de volver a verlo ese día. Subí las escaleras con paso lento pero firme. Cada peldaño era como un aquí estoy que me repetía en la mente. Toqué la puerta con suavidad y cuando el licenciado Montoya me abrió, no supe si abrazarlo o llorar. Su cara de sorpresa me confirmó que no esperaba verme así, de improviso, sin cita. Pero yo no podía esperar. No después de lo que había escuchado. Me senté frente a él y no supe por dónde empezar. Necesito que me escuche, sin interrumpirme, le dije. Él asintió, serio. Y yo solté todo. Cada palabra. Cada frase que había oído escondida en la cocina. No omití nada. Le conté cómo planeaban encerrarme, cómo ya habían firmado papeles sin mi consentimiento, cómo me disfrazaron una trampa de regalo. Mientras hablaba, él fue cambiando de expresión. Primero sorpresa. Luego indignación. Finalmente, respeto. Porque entendió que yo no había ido ahí como una viejita confundida. No. Yo estaba ahí como mujer. Como madre herida. Como alguien que aún tenía voz. Cuando terminé de hablar, me quedé viendo sus manos. Eran manos viejas también, curtidas por los años de oficio, por las letras pequeñas de los contratos. Rosario, esto es delicado, dijo con tono serio. Pero si todo sigue estando a tu nombre, tienes derecho a actuar como mejor te parezca. Esa fue la frase que me encendió. La que me recordó que aún tenía el control. Que no todo estaba perdido. Le pedí que me mostrara cada documento, cada propiedad, cada detalle que mis hijos creían tener en sus manos, pero que en realidad seguía siendo mío. Él sacó una carpeta gruesa y comenzó a explicarme. La casa de la colonia todavía estaba a mi nombre. El terreno en Cuernavaca también. Incluso el auto que yo había regalado a Gabriel seguía siendo legalmente mío. Yo escuchaba en silencio, con la mirada clavada en el papel. No podía creer que mis hijos ni siquiera se tomaron la molestia de confirmar bien los trámites antes de conspirar. Confiaban tanto en mi supuesta debilidad, que se olvidaron de verificar los detalles. ¡Qué ironía! Fue en ese momento que supe lo que iba a hacer. Quiero vender todo, le dije con voz clara, sin dudar. Montoya me miró con los ojos abiertos. Todo, Rosario, ¿estás segura? Asentí. No quiero que quede nada que ellos puedan usar para acorralarme. Nada a lo que puedan volver para reclamar. Quiero empezar de nuevo, con lo que me corresponde, sin lastres, sin culpas. Se quedó callado unos segundos, como evaluando si hablaba con una mujer dolida o con una estratega.
Y yo sabía que era ambas cosas. Porque uno no deja de sentir, pero tampoco tiene por qué dejarse pisotear. Firmé el primer documento con la mano temblorosa. No por miedo, sino por el peso del momento. Era como firmar una nueva vida. El inicio de un camino que nunca imaginé recorrer a esa edad. Pero también, el acto más valiente que había hecho desde que enterré a Efraín. Me temblaban las manos, sí, pero me ardía el pecho de tanta dignidad acumulada. Salí del despacho más erguida de lo que entré, con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, yo estaba al mando. Tomé un taxi rumbo a ningún lugar específico. Solo quería alejarme, ver calles distintas, respirar otro aire. Llevaba la carpeta en el regazo como si fuera un tesoro, o una declaración de independencia. Pensaba en mis hijos. Claro. Me preguntaba cómo reaccionarían cuando descubrieran lo que había hecho. Me dolía imaginar sus caras, sí, pero no más de lo que me dolió escucharlos planear mi encierro. A veces, hay que elegir entre la culpa y la libertad. Y yo, ya no quería vivir prisionera ni siquiera de mis afectos. Esa noche dormí en un hotel barato, con sábanas duras y un ventilador ruidoso. Pero dormí tranquila, sin miedo de que al despertar alguien más hubiera decidido mi destino por mí. Me abracé a la almohada y, por primera vez en muchos años, me sentí en paz. Como si mi alma también hubiera firmado ese documento. Un acto de justicia silenciosa, de amor propio tardío. Y así, entre sombras y resoluciones, empecé a soñar con mi siguiente paso. A la mañana siguiente, desperté con esa mezcla rara de miedo y determinación. Dormí pocas horas, pero profundas. Mi cuerpo estaba cansado, sí, pero mi espíritu había despertado de una manera que no sentía desde hacía años. Mientras me preparaba un café con la cafetera del hotel, de esas chiquitas que hacen más ruido que líquido, repasaba mentalmente todo lo que tenía que decirle a Montoya. No iba a dejar espacio para dudas. Necesitaba que él entendiera que no era un capricho de viejita resentida. Era una decisión pensada, fría y muy dolorosa, pero necesaria. Porque cuando el amor se convierte en control, uno tiene que elegir entre callar o vivir. Llegué al despacho antes de la hora acordada. Montoya me recibió con su usual formalidad, pero esta vez vi algo distinto en sus ojos. Tal vez respeto, tal vez compasión. Me ofreció asiento, café, que rechacé, porque el estómago todavía me brincaba, y enseguida sacó los documentos que habíamos revisado el día anterior. Estuve trabajando en lo que pediste, Rosario, me dijo. Y luego, con ese tono de abogado de vieja escuela, empezó a leerme los detalles de la venta parcial de propiedades. Yo asentía, preguntaba poco, pero absorbía todo. Cada cláusula, cada firma, cada número, me sabía a libertad. En un momento, Montoya levantó la vista y me miró con esa mezcla de cautela y curiosidad que a veces tienen los hombres que no se atreven a cruzar el límite de lo profesional. ¿Estás segura de todo esto?, me preguntó. Sí, le dije. No tengo otra opción. Mis hijos ya decidieron por mí. Ahora me toca decidir por mí misma. Él guardó silencio unos segundos. Luego agregó, casi en un susurro, «Es fuerte lo que estás haciendo». Lo miré firme. Lo sé. Pero más fuerte fue oírlos planear cómo sacarme de sus vidas, sin que yo me diera cuenta. Pasamos varias horas revisando papeles. Montoya hizo llamadas, confirmó datos, ajustó cláusulas. Yo estaba ahí todo el tiempo, sin salir, sin distraerme. Como si esa oficina se hubiera convertido en mi refugio temporal. En ese espacio chiquito, lleno de libros viejos, sellos de tinta seca y papeles doblados, sentí algo parecido a lo que sentí cuando era joven y me entregaron las escrituras de mi primera casa. Solo que ahora, en vez de empezar una familia, estaba cerrando capítulos, cortando lazos, quitando el nudo de una soga que, sin darme cuenta, había ido apretándose por años. Fue ahí, en ese escritorio de madera rayada, donde firmé la venta de la casa donde crecieron mis hijos. Esa donde di mis mejores años. Donde puse el nacimiento cada Navidad, donde pegué dibujos en el refrigerador, donde lloré la muerte de Efraín en silencio, para no asustarlos. Esa casa ya no era mía. O mejor dicho, nunca había dejado de serlo, pero ellos la usaban como si lo fuera. Firmar esa hoja fue como dar el primer paso hacia un mundo donde ya no sería la sombra de lo que fui.
Era un duelo, sí, pero también una liberación. Montoya me explicó que el proceso tardaría unos días, que debía mantener todo en silencio, sin levantar sospechas. ¿Y tus hijos?, me preguntó, ¿qué vas a decirles? Lo pensé un segundo. Nada, respondí. No merecen ninguna explicación. Sabía que podía sonar dura, pero después de oírlos hablar de mí como un problema logístico, entendí que darles razones sería un regalo que no merecían. A veces, el silencio también es una respuesta. Y esta vez, iba a dejar que el eco de mi ausencia hablara por mí. Cuando salí del despacho, ya era tarde. El sol estaba bajando, y la ciudad tenía ese tono naranja que me hace pensar en los años que se van sin avisar. Caminé sin rumbo por un rato, como si mis pies quisieran memorizar las banquetas antes de irme. Sabía que estaba dejando mucho atrás. No solo bienes, paredes o recuerdos. Estaba soltando una parte de mí que había vivido siempre para otros. Y aunque dolía, también me sentía más liviana. Como si finalmente me quitara un abrigo viejo que solo me daba calor por costumbre, no por necesidad. Esa noche regresé al hotel y me acosté sin cenar. Cerré los ojos y me prometí que no habría marcha atrás. Que aunque me temblaran las rodillas, no iba a dar un paso más en dirección a quienes ya me habían soltado de la mano hace tiempo. Me costó dormir, pero cuando lo hice, soñé con el mar. Con una playa sin nombre. Con el viento en la cara y el sonido de las olas. Y entendí que, aunque todavía me doliera, algo dentro de mí estaba empezando a sanar. Porque la herida había sido hecha por quienes más amé, pero la cura iba a venir de mi propia fuerza. Al día siguiente, empecé a buscar un lugar donde ir. Un sitio donde pudiera vivir sin ser vigilada, sin ser juzgada, sin ser tratada como un mueble estorboso. Pensé en varios lugares. Pero había uno que siempre me había llamado la atención, un pueblo costero del que me habló Efraín una vez. Ahí podríamos envejecer tranquilos, tú y yo, me dijo una tarde. Nunca fuimos. Pero tal vez, ahora era el momento. Porque aunque él ya no estaba, esa promesa no se había muerto del todo. Y yo todavía podía cumplirla. A mi manera. Fui al banco, abrí una cuenta nueva. Pedí discreción. Firmé documentos. Moví fondos. Hice todo sin temblar. Porque cuando una mujer decide romper el guión que otros escribieron para ella, no hay vuelta atrás. No había marcha atrás. Esa Rosario que dependía de las decisiones de los demás, ya no existía. Y aunque me quedara sola, porque lo más probable era que, cuando mis hijos descubrieran todo, me odiaran, prefería estar sola, que mal acompañada por el desprecio disfrazado de preocupación. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Me vi más vieja que nunca, pero también más viva. Me hablé en voz baja, como se habla a una niña que ha pasado por mucho. Lo hiciste bien, Rosario. Lo hiciste a tiempo. Y con esa frase me arrullé, porque aunque todo dolía, todo tenía sentido. Finalmente, tenía sentido. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de voltear la vida de tus propios hijos, si descubrieras que ya no te aman, sino que te administran? El banco estaba frío como una promesa rota. Las sillas duras, la música de fondo, las pantallas que repetían mi número como si no supieran que lo que iba a hacer ese día no era cualquier trámite. No era solo mover dinero. Era desprenderme. Era elegirme. Mientras esperaba que me llamaran, observaba a la gente a mi alrededor, jóvenes con prisa, señores con trajes caros, señoras como yo, algunas con cara de miedo, otras resignadas. Me preguntaba cuántas de ellas estarían, como yo, cargando una historia que nadie conoce. Cuántas estarían ahí no solo con una libreta en la mano, sino con una herida que ardía por dentro. Cuando por fin me llamaron, caminé hasta el cubículo con la carpeta apretada contra el pecho. El ejecutivo era joven, amable, pero impersonal. Me ofreció asiento y empezó a teclear sin mirarme mucho. Le entregué los documentos y le pedí una cuenta nueva, a mi nombre, con acceso restringido y sin vínculos familiares. Me miró con algo de sorpresa, como preguntándose qué necesidad tenía una señora mayor de hacer eso. Pero no preguntó. Tal vez por profesionalismo. Tal vez porque ya ha visto demasiadas cosas. Mientras firmaba los papeles, sentí que cada trazo era un ladrillo nuevo en la casa que estaba empezando a construir desde cero. Salí del banco con el corazón un poco más liviano.
El sol pegaba fuerte esa mañana, y caminé con paso lento por la banqueta, como si la ciudad también necesitara adaptarse a mi nueva versión. Llevaba años actuando con cautela, esperando que el amor de mis hijos me protegiera, que la memoria de Efraín me cuidara, que la costumbre bastara para sostenerme. Pero no. Resultó que la única que podía salvarme era yo misma. Y no se trataba solo de dinero o papeles. Se trataba de ponerle nombre a lo que me estaba pasando. Y dejar de fingir que estaba bien. Volví al despacho de Montoya esa misma tarde. Llevaba un cuaderno donde anoté todo lo que quería preguntarle. No quería que se me escapara ni un punto. Quería estar segura de que todo se hiciera bien. Él me recibió con una sonrisa leve, de esas que no son alegres, pero sí cómplices. «Ya tenemos avances», me dijo. Y comenzó a mostrarme los documentos de la casa, el terreno, el auto. Todo seguía bajo mi nombre, como él había dicho. «Nunca lo transferiste legalmente, Rosario». Estaban confiados, pero no hicieron el trámite completo. Cerré los ojos unos segundos. No por alivio, sino por dolor. Porque la verdad, aunque sea a tu favor, también duele cuando te revela lo poco que te cuidaron. Empezamos con la venta del terreno. Era la propiedad menos emocional para mí, así que parecía lo más fácil. Aún así, mientras firmaba, no pude evitar pensar en los planes que hicimos Efraín y yo para ese lugar. Íbamos a construir una casita para retirarnos, con ventanales grandes, un huerto pequeño y una mecedora para él. Se fue antes de que pudiéramos hacerlo. Y ahora era otro sueño que soltaba. Pero ya no con tristeza, sino con ese tipo de claridad que te deja la vida cuando te rompe por dentro y te obliga a reconstruirte con tus propias manos. Montoya me hablaba de plazos, de contratos, de compradores interesados. Yo asentía, preguntaba, tomaba notas. Pero por dentro, estaba en otra parte, recordando los desayunos con mis hijos en esa casa. Los zapatos escolares en la entrada, las risas, los castigos, las reconciliaciones. ¿Dónde se había ido todo eso? ¿Se fue conmigo o con ellos? Me daban ganas de buscarlos en las fotos viejas, de encontrar una pista, una señal que me dijera en qué momento los perdí. Pero no había rastro. Solo esta versión nueva de ellos. Fría, calculadora, lejana. Ya entrada la tarde, Montoya me entregó una hoja con las fechas de cierre de las operaciones. También me dio un consejo, sin pedirlo. «No estás sola, Rosario», dijo. «No todos los hijos entienden lo que vale una madre, hasta que ya no está». Me quedé mirándolo en silencio. No tenía fuerzas para explicarle que eso era justo lo que más me dolía, seguir estando, y que aún así no me vieran. Porque no es lo mismo que te extrañen cuando mueres, a que te ignoren cuando aún respiras. Esa noche volví al hotel con el alma desgastada, pero convencida. Ya no había dudas. Cada papel firmado era un paso más lejos de ellos. Y sí, había un luto dentro de mí. Pero también una semilla. Una que apenas comenzaba a germinar, tímida, pero con fuerza. Me acosté con los documentos bajo la almohada, como una adolescente que guarda una carta de amor. Pero esta vez, la carta era para mí. Para esa mujer que había olvidado lo que era tener control sobre su vida. Para la Rosario que muchos pensaron que ya no tenía voz. Al día siguiente, comencé a buscar un lugar donde vivir. Pero no quería una casa grande ni una ciudad conocida. Quería empezar donde nadie supiera mi historia. Donde no fuera la señora Rosario, ni la mamá de Gabriel y Laura. Solo, yo. Fue entonces cuando recordé aquel pueblito del que Efraín hablaba. Y decidí que era ahí. No sé si por nostalgia, por capricho o por intuición. Solo sé que sentía algo parecido a esperanza. Y a estas alturas, con eso me bastaba. Mientras Montoya tramitaba lo restante, yo empecé a planear mi partida. En silencio. Sin anuncios. Sin despedidas. Porque entendí que hay personas que no merecen que una se despida. Que cuando te tratan como mueble, lo más digno que puedes hacer es no hacer ruido al irte. Me sentí fuerte. Sola, pero fuerte. Porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo mi vida. Y eso, a mi edad, no es poca cosa. Volver a esa casa, sabiendo lo que sabía, fue una de las cosas más difíciles que he hecho.
porque ya no era solo una visita más. Era una despedida silenciosa. Un recorrido por un lugar que amé, pero que ya no me pertenecía en alma, aunque aún lo fuera en papel. Montoya me había insistido en que regresara una última vez para recoger lo poco que aún era mío físicamente. «Hazlo rápido, sin mirar atrás», me dijo. «¿Pero cómo no mirar atrás cuando cada rincón guarda una parte de ti?» Me preparé con entereza. Me vestí como siempre, sin drama. Pero por dentro, iba hecha polvo. Toqué el timbre como cualquier visita. Laura abrió la puerta y me recibió con una sonrisa de esas que ahora me parecen teatrales. Me abrazó como si no supiera que yo ya sabía todo. Como si sus manos no me estuvieran tocando desde la culpa. «¿Cómo estuvo el viaje?», me preguntó, mientras me ayudaba a entrar. Le sonreí. «Tranquilo, pero tuve que adelantarlo. Cosas que salieron de imprevisto». No mentí del todo. Lo imprevisto no era el viaje. Era la verdad. Caminé por la sala como si la viera por primera vez. Todo estaba igual, pero ya nada me hablaba. Gabriel apareció con una bolsa en la mano. «Guardamos tus cosas en este cuarto, por si te hacían falta», dijo, sin mirarme mucho. Yo asentí. Qué fácil se les hacía ahora hablarme como si yo fuera una invitada. Una que estorba, pero a la que todavía hay que tratar con cierto cuidado. «Gracias», dije. Y caminé al cuarto del fondo, el que solía ser mi refugio. Cerré la puerta con suavidad. Me senté en la orilla de la cama y dejé que el silencio me dijera todo lo que ellos no sabían decir. Ahí, sola, me permití llorar un poco. No por ellos, sino por mí. Revisé las cosas con calma. Fotos, una caja con cartas de Efraín, algunos suéteres, una mantita que usaba en las noches frías. Todo olía a mi historia. Todo me hablaba de una vida que ya no tenía espacio ahí. Tomé solo lo esencial. No iba a cargar con nada que me atara. Quería irme ligera, fuerte, libre. Cuando salí del cuarto, Laura me esperaba con una taza de té. «¿Segura que no quieres quedarte unos días?», me dijo con voz dulce. La miré a los ojos. Por un segundo, vi a la niña que una vez lloró en mis brazos por un raspón en la rodilla. Pero esa niña ya no vivía ahí. «No, hijita, solo vine por esto». «Ya tengo donde quedarme», respondí. No pedí que insistiera. No abrí espacio para reconciliaciones falsas. Caminé hacia la puerta con paso tranquilo, aunque por dentro cada paso era un temblor. Me despedí con un beso en la mejilla para cada uno. Un gesto automático, como esos saludos que das por educación, no por afecto. Ellos no sospechaban nada. Ni lo que sabía, ni lo que había hecho, ni lo que estaba por hacer. Y eso me daba ventaja. Porque el silencio bien usado, a veces, es la mejor venganza. Salí de la casa con una bolsa pequeña en la mano y un océano de memorias a cuestas. Miré hacia atrás solo una vez. Y vi las cortinas moverse con el viento. Me pareció simbólico. Como si la misma casa me estuviera despidiendo. Me detuve en la acera. Respiré profundo. Y ahí, en medio de la calle vacía, entendí que estaba diciendo adiós. No a las paredes. A lo que alguna vez creí que éramos. A la familia que pensé que me cuidaría hasta el final. Cerré los ojos. Y dejé que ese adiós se metiera bien dentro. Para que no me doliera después. Tomé un taxi hasta el centro y me senté en una banca frente a la iglesia. No entré. Solo la miré desde afuera. Recordé cuando Gabriel hizo su primera comunión ahí. Cuando Laura se casó. Todo parecía tan lejano. Tan falso ahora. Me dolía haber perdido todo eso. Pero más me dolía haberlo entregado sin darme cuenta. Mientras la gente pasaba frente a mí, con su vida en movimiento, yo sentí que la mía estaba cambiando de estación. Como esos trenes que ya no regresan al andén donde partieron. Decidí irme esa misma noche. Llamé al hotel del pueblo costero que había elegido y reservé un cuarto. No necesitaba más. Solo un lugar donde nadie me preguntara nada. Donde pudiera empezar de cero, aunque fuera con años encima. Compré un boleto de autobús, recogí mis cosas, y le pedí a Montoya que me avisara solo cuando todo estuviera firmado y transferido. Nada más. Nada menos. Quería cortar sin ruido. Salir de escena sin explicaciones. Porque si alguien quería saber de mí,
Iba a tener que buscarme de verdad. En la terminal, mientras esperaba mi salida, me puse a leer una carta vieja que Efraín me escribió antes de morir. Decía: si algún día sentís que te fallamos, salí caminando hacia el mar. Ahí, todo se calma. Lloré en silencio. No porque me doliera, sino porque me alivió. Sentí que, de alguna forma, él sabía que este momento iba a llegar. Y me dejó instrucciones. Mi ruta. Mis salvavidas. Me guardé la carta en el bolso, subí al autobús, y me senté junto a la ventana. Lista para irme. Por fin. El autobús arrancó lento, como si también le costara despedirse. Me acomodé en el asiento junto a la ventana, apreté la bolsa contra el pecho y dejé que el movimiento del camino empezara a borrarme la ciudad de los ojos. No llevaba auriculares, ni libros, ni distracciones. Solo quería escuchar mi respiración, el zumbido del motor, los murmullos lejanos de los demás pasajeros. A veces, cuando te rompen el corazón, el silencio es lo único que no pesa. Todo lo demás duele. Hasta la ropa sobre la piel. Pero el silencio, ese consuela. Ese acompaña. Ese no te traiciona. A mitad del camino, recordé que Gabriel debía estar buscándome en ese momento. O al menos, creyendo que estaba ya en el hotel frente al mar, la que ellos habían reservado. Imaginé sus caras al ver que no respondía a los mensajes. Las llamadas sin contestar. La espera que se estiraba. Y después, el desconcierto. La duda. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no nos avisa? Me los imaginé buscándome por los canales fáciles, el celular, el hotel, tal vez el aeropuerto. Pero no iban a encontrarme. Porque este viaje no estaba en su mapa. Mientras el autobús avanzaba por las curvas del campo, yo pensaba en eso, en la libertad que uno siente cuando desaparece de la narrativa ajena. Porque toda mi vida fui el personaje secundario en la historia de otros. La que cuida, la que espera, la que perdona. Y ahora era la protagonista. Aunque mi escenario fuera un asiento con ventanas sucias, aunque el telón de fondo fuera la nada. No necesitaba que nadie me aplaudiera. Solo necesitaba no volver a sentirme invisible en mi propia vida. Llegué al pueblo al atardecer. Una brisa tibia me recibió en la terminal. Era un lugar sencillo, lleno de gente que no me conocía, que no esperaba nada de mí. Y eso era hermoso. Caminé hasta el hostal que había reservado. El dueño, un señor bajito y amable, me dio la llave con una sonrisa sincera. «¿Primera vez por aquí?», me preguntó. Asentí. «Vengo a descansar unos días», dije. No mentí. Descansar. De todo. De la decepción. De los roles impuestos. De los hijos que se olvidaron de ser hijos. De la Rosario que vivía para otros. La habitación era pequeña, con paredes blancas y un ventilador que parecía tener más años que yo. Pero había paz. Abrí la ventana, me senté en la cama y dejé que el aire me acariciara el rostro. Pensé en Efraín. Aquí estaríamos tú y yo, le dije en voz bajita. Me imaginé sentada con él en una banquita, tomando café, viendo el mar. Sonreí con tristeza. Porque no estaba. Porque no volvió. Pero también sonreí con gratitud. Porque su memoria, en lugar de pesar, me estaba guiando. Esa noche dormí sin pastillas. Solo con el canto de los grillos y el vaivén de las hojas afuera. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con la casa, ni con los hijos, ni con lo que me faltaba. Soñé conmigo. Con una Rosario joven, fuerte, que caminaba descalza por la arena. Me desperté al alba, salí al pasillo y vi cómo el sol nacía sobre los tejados. Y ahí, sin querer, recé. No una oración formal. Solo un susurro agradecido al cielo. Gracias por dejarme llegar hasta aquí sin romperme del todo. Fui a caminar por el malecón. Vi pescadores, niños corriendo, mujeres colgando ropa al sol. Nadie me conocía. Nadie me juzgaba. Me senté en una banca y observé todo. Me sentí parte del paisaje. Como si ese lugar, tan ajeno, ya me perteneciera un poquito. Y ahí decidí que no iba a ser solo un descanso. Ese iba a ser mi nuevo comienzo. Sin papeles que firmar. Sin calendarios impuestos. Sin tener que rendir cuentas a nadie. Solo yo y el tiempo.
Volví al hostal y escribí una carta. No para enviarla. Para mí. Para poner en palabras todo lo que no pude decir. Les conté a mis hijos que los amaba, pero que me había cansado de ser invisible. Que no los odiaba, pero que tampoco me quedaba. Que necesitaba reencontrarme sin sus voces en mi cabeza diciéndome que era lo correcto. La guardé en una libreta, entre las páginas de una vieja novela que llevaba conmigo. No sé si algún día la leerán. Pero yo necesitaba escribirla. Después llamé a Montoya. Le pedí que no me contactara a menos que fuera estrictamente necesario. Que me enviara todo por correo electrónico o por carta. Quiero cerrar este ciclo sin sobresaltos, le dije. Él comprendió. Me deseó suerte. Me llamó valiente. Colgué sin responderle. Porque no necesitaba que nadie me lo dijera. Yo ya sabía quién era. Y no lo iba a olvidar otra vez. Por la tarde, mientras tomaba un café en la terraza del hostal, recibí un mensaje de Gabriel. Llegamos bien, mamá. Te vemos en una semana. Disfruta mucho. Leí esas palabras con una mezcla de ironía y ternura. Ellos seguían creyendo que todo iba según su plan. ¡Qué absurdo! ¡Qué triste! ¡Qué revelador! Cerré el teléfono. No respondí. No tenía nada que decir. Porque a veces, guardar silencio es lo más fuerte que puedes gritar. Y así, con ese último mensaje no contestado, empecé a sentirme viva otra vez. Como si el mar, la distancia y el desapego me fueran reconstruyendo célula por célula. A mi manera. A mi ritmo. En mi lugar. Los primeros días en el pueblo fueron un aprendizaje de otro ritmo. Ahí no se vivía con prisa. Nadie andaba mirando el reloj como si le debiera la vida. El panadero saludaba por nombre, los perros caminaban sueltos y los árboles no eran decoración. Eran sombra de verdad. Me sentí fuera de lugar al principio. Como un adorno que no combina con el resto. Pero poco a poco, empecé a entender que en los silencios de ese lugar, yo también podía encontrar refugio. No había ruido de reproches, ni expectativas pendientes. Solo viento, calor y miradas que no juzgaban. Me presenté como Doña Rosa. Nada más. Nadie me preguntó más allá. A veces, cambiarte el nombre también es darte una oportunidad. Porque Rosario del Valle estaba rota, dolida, expuesta. Pero Doña Rosa estaba en construcción. Me gustaba esa sensación de ser una historia nueva. Me hospedaba aún en el mismo hostal, pero empecé a recorrer callejones, a conocer los puestos del mercado, a escuchar las voces locales. Compré una maceta pequeña con una bugambilia. La puse en la ventana de mi habitación. Para que no se te olvide florecer, me dijo la señora que me la vendió. Y yo sonreí, sin saber que esa frase se me iba a quedar clavada. El primer lugar donde me sentí un poco en casa fue una tiendita de abarrotes atendida por Carmen, una mujer de mi edad, con ojos listos y voz firme. «Tú no eres de aquí, ¿verdad?», me dijo sin rodeos. Negué con la cabeza. «Vengo a buscar algo de paz», respondí. Ella no preguntó más. Me pasó unas galletas de mantequilla envueltas en celofán y dijo, «Estas ayudan más que los sermones». Y tenía razón. Esa noche las comí frente a la ventana, viendo la luna como si fuera la única testigo de esta versión mía tan distinta. Con Carmen empecé a hablar más. No porque me lo pidiera, sino porque me escuchaba sin interrumpir. Un día le conté, a medias, lo que había vivido. Le dije que mis hijos me habían soltado sin avisarme. Que me sentí vieja, usada, arrinconada. Ella no se escandalizó. Solo dijo, el amor malagradecido duele más que cualquier enfermedad. No necesitaba más respuestas. Me sentí vista. Y eso, para una mujer como yo, era más valioso que cualquier abrazo. Comencé a crear una rutina. Caminaba por la playa temprano. Compraba fruta en la plaza. Leía en la banca frente al muelle. Nadie me exigía nada. Nadie me llamaba mamá. Y aunque al principio eso me dolía, después me alivió. Porque me di cuenta de cuánto había entregado sin medida. De cuántas veces me callé por no incomodar. Y de lo poco que me detuve a preguntarme qué quería yo, realmente. En ese silencio, descubrí preguntas que había postergado toda la vida. Un día, Carmen me llevó a su casa.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Tenía un patio lleno de plantas y una silla mecedora frente a un naranjo. Nos sentamos ahí, con un café de olla, y hablamos de todo y de nada. Le conté de Efraín, de su bondad, de cómo me protegía con solo mirarme. Ella me habló de un esposo que se fue joven y de hijos que ya casi no la visitaban. A veces me siento como un florero viejo, solo me voltean a ver cuando estorbo, dijo. Y ahí, en ese comentario tan simple, sentí que mi dolor ya no era solo mío, que muchas como nosotras estaban sobreviviendo en silencio. Después de ese día, comencé a cuidar algunas plantas en su patio. Me ayudaba. Me conectaba con algo más grande que el abandono. Las plantas no te juzgan. No te gritan. No te echan en cara lo que diste. Solo crecen si las cuidas. Solo florecen si las entiendes. Como uno. Como una madre cansada que todavía guarda dentro una semilla de belleza. A veces me sorprendía hablándoles. Vamos, tú puedes, les decía. Y en el fondo, era a mí misma a quien animaba. Una tarde, mientras regaba una lavanda reseca, sentí que las lágrimas me caían sin permiso. No de tristeza, de alivio. Era la primera vez que lloraba desde que dejé la ciudad. Y en ese llanto entendí que algo se estaba soltando. Que ya no me dolía tanto lo que me hicieron, sino lo mucho que lo permití. Porque una también se traiciona a sí misma cuando acepta menos de lo que merece. Carmen se acercó, me dio un pañuelo, y no dijo nada. A veces el consuelo no necesita palabras. Empecé a escribir en un cuaderno que compré en la papelería del centro. No escribía cartas, ni quejas, ni historias. Solo pensamientos sueltos. Cosas que quería recordarme. Frases que no debía olvidar. Una decía, no soy la sobra de nadie. Soy el centro de mi propia mesa. Otra, mis años no me quitan valor, me lo multiplican. Y así, con cada línea, me reconstruía pedacito a pedacito. No era una sanación mágica. Era lenta, pero era mía. Recibí otra vez un mensaje de Laura. Corto, seco. Mamá, avísanos dónde estás. Nos preocupas. No respondí. No porque me diera gusto hacerle sufrir, sino porque aún no estaban listos para escuchar mi verdad. Mi ausencia, esta vez, era mi forma de hablar. De gritar sin ruido. De poner límites sin insultos. Porque cuando una se va en silencio, a veces se escucha más que con 100 gritos. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que esconder tu dolor, solo para poder recuperar tu libertad? Había algo en ese patio lleno de hojas que me sanaba sin decir una palabra. Las mañanas ahí eran distintas. Tenían olor a tierra mojada, a savia nueva, a vida sencilla. Carmen me dejaba estar sola si yo lo pedía, o se sentaba conmigo si veía que necesitaba compañía. Nunca presionaba. No hablábamos de cosas tristes a menos que alguna se nos escapara sin querer. A veces, el dolor se colaba como una brisa entre las ramas, y ahí, entre las plantas, parecía menos grave. Como si el verde supiera abrazar sin tocar. Como si la naturaleza entendiera lo que los humanos ya olvidaron, que hay dolores que no necesitan remedio, solo paciencia. Me hice cargo de unas macetas que estaban medio olvidadas. Unas begonias, una ruda chiquita, y un romero que parecía más seco que vivo. Las regaba todos los días, les hablaba bajito. A ver si tú también aguantas lo que yo, le dije una vez a la ruda. Me gustaba ver cómo, a pesar de estar tan maltratadas, algunas seguían aferradas a vivir. Y me vi reflejada ahí. Porque yo también, aunque herida, seguía de pie. Aunque sola, me estaba buscando en mis propios rincones. Aunque rota, ya no estaba dispuesta a permitir que nadie más me podara. Carmen me decía que tenía buena mano. Tus plantas te quieren, bromeaba. Yo sonreía. Pero por dentro, esa frase me daba consuelo. Porque sí, me sentía querida por ellas. No juzgaban mi historia, no me pedían explicaciones. Solo recibían el agua, el sol, el cuidado,
y respondían floreciendo a su tiempo. Algo que mis hijos ya no sabían hacer. Algo que extrañaba con una fuerza que no sabía poner en palabras. Porque una puede acostumbrarse a la ausencia, pero nunca a la ingratitud. Esa siempre duele como el primer día. Una mañana, mientras le quitaba las hojas secas a una lavanda, Carmen apareció con 2 tazas de café. Me senté con ella bajo el naranjo y, sin pensarlo, lo solté. Mis hijos me entregaron como si fuera un mueble viejo. Ella bajó la mirada, no por pena, sino por respeto. No me abrazó. No me dijo que todo iba a estar bien. Solo puso su mano sobre la mía y dijo: hay cosas que no se curan, pero sí se acomodan. Y esa frase fue como una medicina sin receta. Porque no me prometía nada. Solo me daba permiso de sentir. Ese día lloré de nuevo. No con escándalo. Con calma. Como cuando llueve suave y no lo notas hasta que todo está empapado. Me dejé estar. No pedí perdón por sentir. No me disculpé por derrumbarme. Y eso, para una mujer que toda la vida cargó sin quejarse, fue un acto de revolución. Carmen se quedó conmigo hasta que las lágrimas se secaron. Luego seguimos hablando de tonterías, del clima, del precio de las papayas. Como si nada. Como si todo. Y así aprendí que a veces, sanar no es volver a ser la de antes, sino dejar de pelear con la que eres ahora. A los pocos días, una de las begonias floreció. Pequeñita, tímida, pero hermosa. Me sentí orgullosa como si hubiera ganado una medalla. Carmen me la señaló desde la ventana. Mira, doña Rosa. Ahí tienes tu primer milagrito. Y yo le creí. Porque después de todo lo que había vivido, cualquier brote nuevo era eso, un milagro en miniatura. Me prometí no volver a permitir que nadie apagara mi luz. Que si alguien quería estar en mi vida, tendría que merecerlo. Porque la edad no me volvía descartable. Me volvía valiosa. Más que nunca. Comencé a escribirle cartas a Efraín. No para enviarlas. Para desahogarme. Le contaba cómo me sentía, lo que me dolía, lo que me estaba costando entender. Le hablaba como si todavía estuviera ahí, sentado a mi lado con esa mirada suya de todo va a estar bien. Me imaginaba sus respuestas. A veces hasta me reía sola con sus posibles regaños. Me hacía bien. Era como regresar a una parte mía que no quería morir. Porque aunque él ya no estuviera físicamente, su recuerdo me ayudaba a no olvidarme de mí. Una noche, me atreví a hablar con una vecina más joven que Carmen. Me preguntó si tenía hijos. Dudé un segundo. Tuve 2, respondí. Me miró raro. Y ya no los tienes. Sonreí. Los tengo. Pero me soltaron. No expliqué más. No lo necesitaba. Me bastó con decirlo en voz alta para entender que había un duelo en marcha. Y que estaba bien. Que soltar también es amar. Amarte. Me fui caminando despacio esa noche, con el aire tibio en la cara y el corazón menos apretado. Seguía sin responder los mensajes. Gabriel mandaba uno cada 2 días. Laura, más espaciado. A veces solo ponía, ¿estás bien? Y aunque me daban ganas de escribir sí, no lo hacía. No todavía. Porque no me buscaban por amor. Me buscaban por control. Para saber si seguía siendo útil, accesible, manejable. Y yo, ya no era ninguna de esas versiones. Ahora era otra. Una mujer que regaba plantas, escribía cartas, y se estaba aprendiendo de nuevo. A su modo. Sin permiso. Por las noches, me sentaba en el umbral del hostal a ver el cielo. Contaba estrellas, escuchaba grillos, y me abrazaba por dentro. Era la paz más rara que había sentido. Dolía, pero curaba. Pesaba, pero sostenía. Y cada noche, me decía una sola frase antes de dormir. Hoy no me rompí. Y eso, después de todo, era suficiente. Nunca imaginé que el sonido de un teléfono podría darme tanto miedo. Pero esa tarde, cuando vi el nombre de Montoya en la pantalla, sentí que el corazón me latía en los oídos. Atendí en silencio, con el celular apretado en la mano como si fuera una granada. Rosario, dijo con voz tranquila, la venta de la casa ya se concretó. El dinero fue transferido esta mañana. Todo salió bien. Me quedé muda.
Sabía que ese momento llegaría, lo había decidido yo, lo había buscado yo, pero no estaba preparada para lo que significaba. Porque en ese instante, con una transacción bancaria, cerré una vida entera. Colgué y me quedé mirando el techo. Escuchaba los ventiladores del hostal girar y el murmullo lejano de la televisión en el cuarto contiguo. Me sentía como si me hubieran arrancado algo sin anestesia. La casa no era solo paredes. Era mi historia completa. Era donde me había caído, levantado, llorado en silencio y reído con ganas. Era donde nació Gabriel, donde Laura aprendió a leer, donde Efraín me abrazó por última vez. Y ahora, era de alguien más. Una familia nueva, supongo. Con otros sueños, con otras risas. No sabía si alegrarme o llorar. Salí a caminar sin rumbo. Necesitaba aire, pero el aire también pesaba. Carmen me vio pasar y me llamó desde su tienda. ¿Todo bien, Rosa?, preguntó. Me senté junto a la caja de jitomates y solo pude decir, se vendió. Ella no necesitó más detalles. Me sirvió un vaso con agua fresca, me acarició la mano, y se sentó conmigo sin hablar. A veces lo único que una necesita es que alguien se quede. Sin preguntar. Sin tratar de componer lo incomponible. Y Carmen sabía hacerlo. Esa noche no cené. Me acosté temprano con la barriga vacía y el alma revuelta. Encendí la lámpara y abrí el cuaderno donde escribía mis pensamientos. Solo puse una frase: no todo lo que se pierde duele por igual. Pero hay cosas que duelen aunque las haya soltado por voluntad. Luego cerré el cuaderno, apagué la luz, y me tapé hasta la cabeza. Como si al esconderme pudiera detener lo irreversible. Pero no. El tiempo ya había corrido. Y yo ya no podía volver a esa casa, ni siquiera con la imaginación. Al día siguiente, fui al banco del pueblo a revisar la cuenta. Confirmé el depósito. La cifra era alta. Mucho más de lo que alguna vez tuve sola a mi nombre. Me temblaron las manos. No por ambición. Por impacto. Porque ese dinero era símbolo de algo más grande, lo que había logrado recuperar de mi propia vida. Lo que había estado años dando por perdido. Una parte de mí quiso correr a comprar algo, cualquier cosa. Pero me detuve. Porque entendí que ese dinero no era para tapar el vacío. Era para abrir camino. Pasé por una cafetería pequeña frente a la playa. Me senté sola en una mesita de madera, pedí un pan dulce y un café negro, y saqué una servilleta para escribir. Me imaginé contándole a Efraín que la casa ya no era nuestra. Que el sillón viejo se había quedado ahí. Que nuestras huellas ya no estaban en ese piso. Pero también le conté que yo seguía caminando. Que a pesar del dolor, no me había detenido. Y que eso era su legado en mí. Me tomé el café despacio, viendo el mar. Y por primera vez desde que me fui, me permití llorar en público. Al regresar al hostal, la dueña me recibió con una sonrisa. Doña Rosa, quiere que le cambiemos las sábanas. Asentí. Era un gesto pequeño, pero necesario. Porque ese día, yo también estaba cambiando algo por dentro. Me senté en la orilla de la cama y conté los billetes que había retirado. No por avaricia, sino para tocar lo real. Para recordarme que no era un sueño. Que esa nueva etapa no era un pensamiento bonito. Era un hecho. Con ese dinero, decidí que iba a alquilar un lugar fijo. Ya no quería vivir de paso. Ni emocional ni físicamente. Busqué en el periódico local y marqué 2 anuncios. Me atendieron amablemente. Fui a ver los lugares sola, sin avisar a nadie. El primero era muy caro. El segundo, más modesto, tenía un jardín pequeño y una terraza con vista parcial al mar. Lo supe de inmediato. Ese era. Me vi ahí. Con mis plantas. Con mis tardes largas. Con mis silencios elegidos. Acordé con la dueña que firmaría el contrato al día siguiente. Me temblaban las rodillas, pero el alma, no. Caminé de regreso con el sol en la espalda. Pensaba en Gabriel y Laura. En cómo reaccionarían cuando descubrieran que ya no había casa. Que no había respaldo. Que la red donde pensaban atraparme ya no existía. Me dolía imaginar sus caras. Me dolía más pensar que ni siquiera se preguntarían cómo me sentí. Solo querrían saber por qué lo hice. Y yo no tenía una respuesta simple. Porque lo hice por todo.
Por cada vez que me callé. Por cada vez que me hicieron sentir de más. Por cada vez que fui madre, sin que nadie me mirara como mujer. Esa noche, encendí una vela en la ventana del hostal. Era mi forma de despedirme de lo viejo. De hacer un duelo simbólico por lo que fui. Por lo que soñé. Por lo que perdí sin haberlo perdido aún. Me senté junto a la luz temblorosa y me prometí algo. Nunca más darme a quien no me valore. Nunca más regalarme entera a quienes solo saben tomar. Porque la dignidad también se construye desde lo cotidiano. Desde el silencio. Desde una decisión que nadie ve, pero que lo cambia todo. Y ahí, en esa promesa, empezó a nacer algo nuevo. Un deseo de futuro. Una raíz en tierra desconocida. Una certeza pequeña, pero mía. Cuando me mudé a la nueva casa, sentí que algo en mí también se renovaba. Era pequeña, sí, pero suficiente. Tenía paredes blancas, mosaicos antiguos y una terraza donde el sol se colaba cada mañana. Coloqué mis macetas, una foto de Efraín en la sala y dejé una ventana siempre abierta. No quería sentirme encerrada nunca más. Empezaba algo distinto. No sabía cuánto duraría. Pero era mío. Descubrí un café a 2 cuadras. La Carmela. Nada lujoso, pero lleno de alma. Pan con olor a infancia, café con sabor a verdad. Entré por curiosidad. Pedí lo de siempre, café negro. El joven que atendía me preguntó mi nombre. Dudé apenas. Rosa, dije. Y supe que ese nombre ya no era máscara. Rosario del Valle quedó atrás. Doña Rosa, la de las plantas y el café. Esa era yo ahora. Volví cada tarde. Tenía mi mesa, mi café, mi silencio. Nadie sabía quién era. Y eso me hacía bien. Por primera vez no me definía una historia. Solo era una mujer que leía, escribía y observaba. Una mujer que ya había entendido que la vida se revela más en los pequeños gestos que en los grandes discursos. Una joven clienta me sonrió una vez. Usted se ve tan en paz. Le sonreí también. No le conté nada. Pero sus palabras me acompañaron todo el día. Qué curioso, que alguien vea paz donde hubo tanto dolor. Que esa calma aparente venga de haber caminado por el fuego y seguir de pie. Un día recibí un mensaje. Mamá, por favor, necesitamos hablar. ¿Dónde estás? Era Laura. Sentí un hueco. No respondí. Apagué el celular. No porque no doliera, sino porque no era el momento. Necesitaba cuidar lo que estaba construyendo. Proteger el lugar que por fin era solo mío. Esa noche, el joven del café me trajo pan extra. Invita a la casa, doña Rosa. Le agradecí con una sonrisa sincera. Aprendí a recibir sin explicar. A aceptar sin miedo. A creer que también merezco lo bueno. Aunque me hayan hecho sentir lo contrario por tanto tiempo. Empecé a escribir una historia. Sobre una mujer que se muda, planta flores y encuentra consuelo en su patio. No sabía si la terminaría. Pero cada palabra me acercaba más a mí misma. Escribir esa historia era también escribirme otra vez. Desde un lugar más libre. Pasaron semanas sin noticias de mis hijos. Bloqueé números. Silencié redes. Le conté todo a Carmen en el mercado. Ella me escuchó y dijo, hiciste bien. No toda familia cuida. Y no todo vínculo es amor. Sus palabras me soltaron algo por dentro. Y me sentí más liviana. Una niña en la panadería me tomó la mano. ¿Puede ser mi abuelita? No supe qué decir. Solo la abracé. Y sentí ternura. De la que no exige nada. Tal vez aún podía ser abrigo, sin volver a perderme en otros. Tal vez aún podía querer, sin miedo. Esa noche volví a la Carmela, pedí lo mismo y escribí, los nuevos comienzos no siempre gritan. A veces susurran que ya estás lista. Y entendí que, aunque dolía, ya no sangraba. Aunque extrañaba, ya no me rompía. Porque doña Rosa ya no tenía nada que ocultar. Montoya me avisó con un correo breve. Último documento firmado. Todo quedó listo. Ya no queda nada a tu nombre más que lo que has elegido mantener. Le respondí solo con un gracias. No hacía falta más. Ese correo era como una sentencia firme. Un acto final. Cerraba no solo una etapa legal,
sino una vida entera. Me senté en la terraza con mi café, mirando el cielo claro, y pensé en todo lo que había soltado para llegar hasta ahí. No era poco. Y no me refería a lo material. Me refería a las versiones de mí que ya no volverían. A la Rosario esposa, madre, protectora, sombra. Esa que siempre dio todo, y se quedó con las obras. Ese mismo día, Carmen vino a dejarme un encargo de frutas y pan. Nos sentamos en la sombra, entre plantas, como ya era costumbre. Le conté lo del correo. Ella me miró con esa serenidad suya que siempre me sorprende. Entonces ya puedes respirar completa, dijo. Me reí bajito. Respiro, pero a veces todavía me duele, le confesé. Carmen no respondió enseguida. Solo me sirvió más café. Claro que duele. Lo que se ama duele. Pero cuando una decide su dolor, ya no la rompe igual. Y ahí me cayó el 20. Por fin, yo estaba eligiendo mis heridas. No me las estaban imponiendo. Montoya me mandó los duplicados por paquetería. Un sobrepesado, con varios papeles, sellos y la última llave, la del auto que había estado en nombre mío, pero que Gabriel usaba desde hacía años. Nunca me la había pedido. Él asumía que era suyo. Pero ahí estaba. Esa llave pequeña, metálica, dentro de un sobre blanco. La tomé en la mano como si fuera una piedra antigua. No sabía qué hacer con ella. Tirarla, enviarla, vender el coche. Todo me parecía ajeno. Porque esa llave era, en realidad, símbolo de todo lo que di por sentado. De todo lo que permití que tomaran, sin preguntar. Esa noche no dormí bien. Me levanté varias veces a mirar el sobre. Como si pudiera decirme algo. Finalmente, lo guardé en una caja junto a las cartas de Efraín y mi libreta. Todo lo que aún me hablaba sin palabras estaba ahí. Me recosté y cerré los ojos con la sensación extraña de haber cerrado una puerta sin saber del todo qué había detrás. Como si estuviera caminando hacia adelante, pero con el pasado todavía colgado del tobillo. No dolía como antes, pero pesaba. Un peso antiguo, profundo. De esos que una no quita de golpe, sino con el tiempo. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, Carmen me dijo algo que me acompañaría por semanas. Una cosa es soltar. Otra es entender por qué te aferrabas. Me quedé pensando en eso mientras miraba el agua escurrir por las hojas. ¿Por qué me aferré tanto a la idea de que ellos iban a cuidarme? ¿Por qué creí que el amor que di tenía que volver de la misma manera? Tal vez porque nadie nos enseña a ser madres con límites. Solo a ser disponibles. Y un día, una se vuelve invisible hasta para sí misma. Recibí un nuevo mensaje de Laura. No sabemos qué hiciste. Ya no tenemos acceso a nada. Necesitamos hablar. Era corto, frío, sin signos de interrogación, sin rastro de preocupación real. Lo leí sin apuro. No sentí culpa. Tampoco enojo. Sentí distancia. Y entendí que esa distancia no era castigo. Era protección. Mi silencio seguía siendo mi escudo. Mi forma de decir hasta aquí. Apagué el teléfono otra vez. Volví a mis plantas. A mi café. A mis escritos. A mi vida, que ya no les pertenecía. Una tarde, mientras caminaba por la playa, encontré una concha cerrada. Me agaché, la tomé entre las manos y la observé en silencio. Pensé en mí. En cómo me había cerrado por dentro para no dejar entrar más dolor. Pero también, en cómo esa cáscara dura guardaba algo valioso. No estaba vacía. Solo protegida. Me la guardé en el bolso. Era mi recordatorio. Ser fuerte no es lo mismo que ser dura. Y protegerse no es igual a alejarse por completo. Aún no sabía si algún día abriría esa concha. Pero por ahora, estaba bien así. Me acerqué al café La Carmela y el joven que siempre me atendía me dijo, «Doña Rosa, hoy también la de siempre». Asentí. Me sirvió el café con el cuidado de quien ya te conoce aunque no sepa tu historia. Me senté a escribir. Avancé unas páginas más de la historia que venía armando. La mujer del pueblo ya no lloraba por lo que perdió. Ahora plantaba lavandas en su patio y leía en voz alta para los niños del barrio. Sonreí. Porque al final, esa historia era la mía. Cambiada, disfrazada, pero mía. Por la noche,
Encendí una vela en mi terraza. No por fe, sino por costumbre. Miré la llave sobre la mesa. Todavía no sabía qué hacer con ella. Pero ya no me daba miedo. Ya no era un símbolo de pérdida. Era una prueba. De lo que había resistido. De lo que había soltado. De lo que aún me quedaba por construir. Carmen llegó con pan recién hecho. Nos sentamos a compartirlo sin decir mucho. Porque ya no necesitábamos hablar tanto. Éramos dos mujeres que sabían lo que costaba estar en paz. Y ahí, entre migas, silencios y olor a canela, me di cuenta, ya no tenía miedo de estar sola. Porque sola, también era un lugar habitable. Y por fin, mío. ¿Y tú? ¿Crees que una libertad conquistada con dolor sigue siendo libertad? Déjamelo en los comentarios. No sé exactamente cuándo llegaron. No avisaron. Pero Montoya me escribió ese mismo día. Sus hijos fueron a la casa. No encontraron a nadie. Me llamaron. Les dije que no tengo autorización para hablar de usted. Le respondí con 2 palabras. Gracias. Siga así. Cerré el correo y respiré hondo. Sabía que llegaría ese momento. Que abrirían esa puerta esperando encontrarme lista para justificarme. Pero solo encontraron un sobre. Uno que dejé con intención. No para herir, sino para dejar claro que esta vez, la que decidió fui yo. El sobre estaba en la mesa del comedor. Ese mismo donde celebramos tantas Navidades. Lo dejé días antes con una carta corta, escrita a mano. Gracias por la despedida. Ahora sí me fui de verdad. Pero esta vez, con todo lo que es mío. Mamá. No había rencor, solo verdad. Un gesto para que entendieran que los escuché, que actué, y que no soy esa figura que pueden mover a su antojo. No fui cruel. Fui clara. A veces, la firmeza también es amor. Gabriel fue el primero en leerla. Según Montoya, gritó, rompió la carta, maldijo. ¿Qué hiciste, mamá?, dijo, como si la traición fuera mía. Ironías de la vida. Él firmó papeles para encerrarme, pero le duele que me haya ido sin permiso. Laura no lloró. Solo miró la mesa, en silencio. Tal vez entendió que ya no era la madre dócil que solía ser. No quise imaginar más. No por indiferencia, sino por salud. Pasé años pensando en ellos, en cómo estarían, en qué sentirían. Esta vez, me permití pensar en mí. Y aunque dolía, había algo liberador en saber que me defendí. Porque el dolor de irse no es mayor que el de quedarse mendigando respeto. Esa tarde leí en voz alta la carta original. Gracias por la despedida. Me escuché como nunca antes. No era venganza. Era memoria. Era recordarme que valgo. Que no nací para ser olvidada mientras sigo sirviendo. Esa noche soñé con la casa vacía. Sin muebles. Sin fotos. Solo silencio. Y no me dolió. Me desperté ligera. Como si ya no habitara solo otro lugar, sino otro tiempo. Como si, por fin, mi alma también se hubiera mudado. Fui al café La Carmela como cada día. Pedí lo de siempre. Me senté como siempre. Pero había algo nuevo en mí. Una calma honesta. Un dolor que ya no se escondía, sino que caminaba conmigo sin pesar. Escribí, no me fui por rencor. Me fui por respeto. Carmen llegó con pan de nata. Se sentó a mi lado. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. Todo estaba bien, dentro de lo posible. Porque bien no es perfecto. Es haberse elegido. Es estar en paz con las decisiones que una tomó por fin para sí misma. Más tarde, mientras barría el frente de casa, la niña de la panadería me saludó. Hola, abuelita Rosa. Sonreí. Sentí un calorcito en el pecho. Tal vez uno no deja de ser madre, pero si aprende a elegir a quien le entrega su corazón. Y ese día supe que aún tenía mucho por dar. Me acosté temprano. Sin cartas, sin pendientes, sin necesidad de justificarme. El mensaje ya había sido entregado. Y ahora, solo me tocaba seguir. Seguir con lo mío. Por mí. Para mí. Pasaron 3 días sin noticias. Ni un mensaje. Ni una llamada. El silencio era denso, pero distinto al de antes. Esta vez no me asfixiaba. Me protegía.
Me daba tiempo. Me regalaba espacio para entender que no todo lo que duele tiene que ser rescatado. Había soltado tantas cosas, tantas memorias, tantas rutinas, que por momentos me sentía flotando. Como si ya no supiera a qué aferrarme, pero tampoco necesitara hacerlo. Me levantaba cada mañana, preparaba mi café, regaba las plantas, y me repetía que todo lo que no hice antes, ahora lo estaba haciendo con cuidado. Por mí. Para mí. Hasta que una noche, sonó el teléfono. Era un número que no conocía, pero algo en mí supo que era ella. Laura. No atendí. Lo dejé sonar. 1, 2, 5 veces. Después llegó un mensaje de voz. Lo escuché con los ojos cerrados. Su voz no era la de siempre. No sonaba fuerte ni controlada. Era suave, como si hablara desde el borde de algo que no podía sostener. Mamá, perdón. No sé qué pasó. No sé cómo llegamos a esto. Solo quiero saber si estás bien. Sí, si todavía piensas en nosotros. Yo sí pienso en ti. Todo el tiempo. El mensaje terminó, y me quedé paralizada. El celular en la mano, el pecho enredado, los ojos clavados en el piso. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Remordimiento real? ¿Un intento de limpiar su conciencia? No lo sabía. Y eso me dolía más. Porque no podía confiar en sus intenciones. No después de todo lo que hicieron. Pero tampoco podía apagar esa parte de mí que todavía la recordaba niña. Que todavía le arreglaba la trenza. Que todavía se desvelaba esperándola cuando salía tarde. ¿Cómo se mata una parte del alma sin dejar que todo lo demás muera con ella? No contesté. Ni esa noche ni las que siguieron. Pero el mensaje me habitaba. Lo repasaba en mi mente sin querer. Me sorprendía diciéndome no pienses más. Y aún así, volvían sus palabras. ¿Todavía piensas en nosotros? Claro que pienso. ¿Cómo no? Pero pensar en alguien no significa que estés lista para dejarlo entrar otra vez. A veces, pensar es solo una forma más digna de decir adiós. Porque si hay algo que aprendí en todo este tiempo, es que amar no es suficiente si ese amor te rompe. Me encerré 2 días en casa. No por miedo, sino por agotamiento emocional. Carmen tocó la puerta al segundo día. Le abrí, le serví café, y le conté del mensaje. Me escuchó en silencio, como siempre. Luego dijo, una cosa es que te pidan perdón. Otra es que tú estés lista para perdonar. No te obligues a nada. Y me quedé pensando en eso. Porque durante toda mi vida fui la que se apresuraba a sanar. A arreglar. A volver. Esta vez, no. Esta vez necesitaba que el tiempo me dijera si esa puerta merecía volverse a abrir. Esa noche lloré. No por el mensaje. No por Laura. Lloré por mí. Por todo lo que no me permití sentir cuando más lo necesitaba. Por cada vez que me tragué el llanto para no preocuparlos. Por cada vez que fui fuerte porque alguien tenía que serlo. Lloré en silencio, abrazada a la almohada, con el cuerpo temblando. Y no me pedí disculpas por hacerlo. No me juzgué. No me apuré. Lloré como quien por fin deja salir lo que tenía atorado desde hace décadas. Fue un llanto largo, viejo, pero sanador. Después de ese llanto, dormí como no dormía en años. Me desperté con los ojos hinchados, pero el alma un poquito más liviana. Como si cada lágrima hubiera aflojado una cuerda dentro de mí. Salí a la terraza con mi libreta, escribí una sola línea. Llorar no me quitó la dignidad. Me la devolvió. Y me prometí que, a partir de ese día, no iba a volver a esconderme detrás de sonrisas vacías. Que si algo dolía, lo iba a decir. Y si algo me hacía bien, también lo iba a decir. Porque vivir en silencio ya no era una opción. Volví al café La Carmela esa tarde. Me senté en mi mesa de siempre y pedí el café más fuerte. Me lo tomé sin azúcar. Porque ya no necesitaba endulzar lo que era amargo. A veces el sabor real es el que mejor te recuerda quién eres. Escribí una página entera en mi historia ficticia. La protagonista abría su patio para compartir café con los niños del barrio. Pero a la hija que la lastimó, aún no le respondía las cartas. Me di cuenta que no era solo ficción. Era yo. Y estaba bien que fuera así. Carmen pasó a buscarme al salir. Caminamos juntas hasta su casa,
como dos viejas que ya no necesitan explicar sus ausencias. Me contó que una vez, su hija también le falló, y que le tomó años volver a mirarla sin dolor. Pero lo logró. Eso sí, Rosa, me dijo, la herida se cerró, pero la cicatriz no se borra. Y eso está bien. Porque la cicatriz me recuerda que sobreviví. Me fui a dormir esa noche sin celular. Lo apagué y lo guardé en un cajón. No por huir, sino por descansar. Porque no todas las batallas se ganan con respuestas. Algunas se ganan con silencio, con cuidado y con mucho amor propio. La invitación llegó en forma de un gesto simple. Carmen, con su delantal manchado de harina, me miró una mañana mientras acomodábamos las plantas y dijo: «Hoy hay misa en la capilla del puerto, ¿me acompañas?». No era una pregunta cargada. No tenía expectativa. Pero me tocó algo profundo. Hacía años que no pisaba una iglesia. Desde el funeral de Efraín, tal vez. No por falta de fe, sino por una herida que nunca supe ubicar. Pero esa mañana, con el sol entrando por las hojas del naranjo y el olor a café fresco en el aire, sentí que tal vez estaba lista. Me vestí sin prisa. Nada especial. Una blusa blanca, una falda que ya conocía mis pasos. Caminamos juntas hasta la capilla, una construcción sencilla, sin adornos, con bancos de madera viejos y techos bajos que obligaban a agachar la cabeza al entrar. Y ahí, en ese gesto mínimo, entendí algo. Que agachar la cabeza no siempre es rendirse. A veces, es respeto. A veces, es reconocer que no puedes con todo sola. Me senté en un rincón, lo más cerca de la puerta. Por si algo me dolía, por si quería salir corriendo. Pero no lo necesité. La misa fue corta, sin pretensiones. El sacerdote hablaba con palabras claras, humanas. No sermoneaba. Contaba. Agradecía. A ratos, hasta hacía reír. Y de pronto, me sentí dentro. No como fiel ciega, sino como mujer que busca algo más que respuestas. Que necesita un lugar donde dejar su silencio, su enojo, su cansancio. Cerré los ojos cuando nos invitaron a orar. No pedí nada. Solo dije en mi mente: «Gracias por haberme sostenido cuando ni yo sabía cómo». Y fue suficiente. Era la oración más honesta que podía dar. Al salir, Carmen me tocó el hombro. «¿Te sentiste bien?». Asentí. Me hizo bien recordar que también soy espíritu, no solo carne herida. Caminamos en silencio por unos metros. No necesitábamos hablar. A veces, la compañía se siente más cuando nadie intenta llenarla de ruido. Esa tarde, me senté en la terraza y volví a mirar la llave del auto. Aún no la había tocado desde la última vez. Pero esa tarde, la tomé. Y la dejé caer en una caja de donaciones. Así, sin más. No era venganza. Era libertad. Fue ese momento el que selló mi decisión. No iba a volver. No a la ciudad. No a la casa. No al rol de madre sin voz. No al lugar donde mi silencio era interpretado como obediencia. Nunca más. Si algún día me buscaban, sería aquí. En mi patio, entre mis plantas, entre mis cafés. Pero yo no iba a mover un solo pie hacia atrás. Porque cuando una finalmente entiende que vale más de lo que la familia le hizo creer, no hay regreso posible. Esa noche, escribí en mi cuaderno algo que me brotó sin filtro: decidir no volver no es odio. Es amor propio que por fin se hizo adulto. Y con esa frase cerré el cuaderno y me fui a dormir. Soñé con caminos. No con casas. No con rostros. Con rutas abiertas, horizontes largos. Como si mi alma supiera que aún había trecho por andar. Me desperté con una ligereza nueva. Con la certeza de que, por fin, no necesitaba la aprobación de nadie para existir en paz. Carmen me regaló una planta nueva, un jazmín. «Huele fuerte, pero bonito», me dijo. «Como tú». Reí. Lo puse en la entrada, como una señal. Una bienvenida a lo nuevo. A lo que aún no llega, pero ya se siente. Empecé a recibir visitas de niños del barrio, que venían a pedirme que les leyera cuentos. A veces les ofrecía pan. A veces, solo mi voz. Y me descubrí queriendo otra vez. Pero sin vaciarme. Dando, sin desaparecer. Una tarde,
Al regresar del mercado, vi un sobre en la puerta. No tenía remitente. Lo abrí. Era de Laura. Una carta escrita a mano. Larga. Llena de frases que sonaban a arrepentimiento, pero también a confusión. Decía que no entendía todo lo que pasó, pero que sabía que me fallaron. Que le dolía no poder encontrarme. Que si algún día quería hablar, ella estaría ahí. La leí 3 veces. No lloré. No respondí. Solo la guardé. Porque aún no era el momento. Porque aún no sabía si valía la pena abrir esa puerta otra vez. Me senté con el jazmín, lo regué, y me dije en voz alta, aquí me quedo. Y no era un castigo. Era una elección. La más valiente de todas. Porque después de toda una vida yendo donde me necesitaban, ahora, por fin, me quedaba donde me hacían bien. La idea no fue mía. Fue de Esteban, el joven del café. Una tarde, mientras escribía en mi cuaderno y sorbía mi café negro de siempre, él se acercó y me preguntó con honestidad, «Doña Rosa, ¿por qué no pones tu propio cafecito aquí? La gente vendría solo por escucharte». Me quedé pensando. Leer en voz alta, compartir historias, recibir gente sencilla. ¿Por qué no, a mis 70 y pico? Después de todo, me lo merecía. Carmen fue la segunda en convencerme. Aquí tengo un espacio en el patio que no usamos. Podemos poner una mesita, vender pan y café. Nada sofisticado, solo un rincón para compartir. Lo dijo con esa calma suya que me contagia seguridad. Yo me sentí con ganas, no por orgullo, sino por ese deseo de ver si aún podía crear algo desde mi libertad, no desde la obligación de tantos años. Así empezó el Rincón de Rosa. Colocamos una mesita de madera vieja, unas tazas bonitas y una cafetera prestada. Carmen horneaba pan casero. Yo preparaba café fuerte y leía en voz alta fragmentos que me emocionaban. La gente empezó a llegar. Al principio, tímidos, una vecina, una señora mayor, un joven que buscaba paz. Después, más, parejas, niños, migrantes. Cada quien traía su propia historia y se sentía escuchado. No pusimos precios altos. Queríamos que esto fuera un refugio, no una carga. El café costaba poco, el pan era sencillo. Aquí no venían a presumir tarjeta, sino a ser vistos. Y sucedía, me escuchaban con atención, me pedían consejos, se reían cuando contaba algo divertido. A veces, rompíamos el silencio con una carcajada inesperada que parecía lavar el aire. Un día la invitación vino de sorpresa. Una mamá me llevó a su hija pequeña. La niña me abrazó y dijo, «Ábrete, abuelita Rosa». Me hizo llorar. Porque entendí que había creado un hogar donde nadie me pidió pruebas. Donde la maternidad no tenía que ver con biología, sino con la capacidad de cuidar sin pedir nada a cambio. «¿Sabes que puedo abrir un negocio?», me preguntó Esteban un mediodía. Sonreí. No es un negocio. Es una familia nueva. Porque aquí no vendíamos solo alimentos. Compartíamos momentos de consuelo, de escucha, de humanidad. Compartíamos lo que nos dignifica, estar presentes, sin máscaras. Pasados algunos meses, dejé de ser aquella mujer herida. Me transformé en faro para otros. Los niños del barrio empezaron a traer cuentos, dibujitos, historias. «Nombre, cuéntame otra vez ese pasaje de tu libro», me pedían. Yo solo sonreía y lo leía de nuevo, saboreando la emoción que hoy tenía derecho a sentir sin culpa. «La señora que vende pan dice que este lugar es especial porque uno se siente escuchado», comentó un vecino mientras se marchaba. Yo me di cuenta de que estaba haciendo algo grande. Sin grandes estridencias, sin ganar títulos, solo abriendo mi corazón y mi casa a quien necesitara compañía. Reconocí también que, al final, fue el café el que me redimió. No como receta mágica, sino como excusa para estar de pie otra vez. Con dignidad. Con amor propio. Con la certeza de que servir no significa anularse. Significa compartir lo que uno tiene, con libertad. Recordé a mis hijos en esos momentos. ¿Qué sentirían al saber que mi mayor logro no fue volver junto a ellos, sino encontrar paz conmigo misma y con el mundo? No lo sé. Pero ya no me importa. Porque también entendí que una redención personal puede ser más profunda que cualquier reconciliación tardía. Cada tarde cerraba el Rincón de Rosa con una frase pintada en la pizarra. Aquí se sirve café,
escucha sincera y espacio para renacer. Me parecía que esas palabras lo decían todo. Terminar el capítulo así, entre tazas humeantes y rostros agradecidos, me convenció. Aunque una madre deje de ser vista por quienes deberían amarla, aún puede dejar huella en otros corazones. Porque una madre que se ama, nunca deja de entregar vida. Era domingo. El cielo amaneció claro, sin amenazas, y el mar tenía esa calma que parece espejo. Me levanté sin prisa. Me preparé mi café favorito, ese que huele a piloncillo y recuerdos. Sentí que ese día algo cerraría. Algo que venía gestándose dentro de mí desde hacía meses. Busqué mi cuaderno, un sobre blanco, mi pluma vieja, y me senté en la terraza a escribir. No era una carta para enviar. Era una despedida que solo yo necesitaba leer en voz alta. Queridos Gabriel y Laura, comencé. Y las palabras salieron solas. No eran acusaciones. Tampoco disculpas. Eran verdades. Esas que una guarda en el alma por décadas, esperando el momento correcto para decirlas. Hablé de lo que sentí cuando los escuché aquella mañana. De cómo mi mundo se quebró. De cómo dolió darme cuenta que el amor que yo creía eterno, también se podía planear como una traición. Pero también les hablé de lo que logré después. De la paz que encontré. De la dignidad que recuperé. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado. La metí en el sobre. No escribí sus nombres por fuera. Solo una frase: léelo cuando tengas el corazón abierto de verdad. No tenía intención de enviarla. Solo quería liberarla. Porque a veces, soltar no es abandonar. Es respetarse. Es cerrar ciclos que duelen pero ya no sostienen. Caminé hacia la playa con el sobre en una mano y mi taza en la otra. El mar estaba quieto, casi inmóvil. Me senté cerca de la orilla. Respiré hondo. Observé cómo el sol tocaba el agua. Me despedí en silencio. Después, con un movimiento sereno, dejé que el sobre se lo llevara el viento. No lloré. No dudé. Lo vi alejarse como se alejan las cosas que ya no nos pertenecen. Volví al café. Esa mañana, más personas llegaron de lo habitual. Alguien me regaló flores. Otra vecina me trajo una libreta nueva. Un niño me dijo: hoy soñé que tu casa era un castillo. Y yo pensé: sí, es un castillo. Porque aquí me salvé. Aquí me reconstruí. Aquí volví a ser yo sin necesidad de permiso. Carmen me abrazó esa tarde, sin decir palabra. Ella ya sabía. Me sirvió una rebanada de pan caliente. Me senté en la mesa más cercana al jazmín que florecía. Cerré los ojos por un momento. No había ruido, solo el murmullo de la vida cotidiana. Y ahí, supe con certeza que lo logré. Que no me rendí, aunque tuve todas las razones para hacerlo. Por la noche, encendí mi veladora. No por costumbre, sino como acto simbólico. Iluminar ese rincón donde la herida había sido más profunda. Tomé mi nueva libreta y escribí: ser madre no es olvidarse de una misma. Es recordar quién fuiste antes de que todos te necesitaran. Esa fue mi lección. Y quise que quedara registrada. Los días siguientes seguí escribiendo. Ya no como quien se desahoga, sino como quien quiere dejar testimonio. Porque muchas mujeres allá afuera, como yo, siguen creyendo que ya no tienen voz. Y lo que yo aprendí, no puede quedarse solo conmigo. El rincón de Rosa floreció. Llegó más gente, más historias, más risas. Y entre ellas, me descubrí abrazando a la vida otra vez. No como madre de nadie, sino como mujer que decidió no morir en la tristeza de los otros. Que eligió su alegría, su silencio, su café. A veces me preguntan si extraño a mis hijos. Claro que sí, pero ya no desde la carencia. Los extraño desde el amor sereno. Ese que no exige. Ese que si algún día regresa, yo ya no estaré esperando de rodillas. Estaré aquí, con la cabeza en alto, con la vida que construí, con la paz que me gané. Y si no regresan, también está bien, porque esta madre no se rinde. Se reconstruye, se reinventa. Y cuando la vida le dice ya no hay más, ella responde: todavía me queda a mí. ¿Tú crees que perdonar a quienes nos lastimaron es necesario para seguir en paz? Y si hoy te sientes traicionada,
invisibilizada o abandonada por los mismos hijos que criaste con amor, por favor, escucha esto. No fue tu culpa. Tú no fallaste como madre. No fuiste poca cosa. Ellos fueron los que dejaron de mirar. Tú sigues siendo raíz, y aunque hoy tu casa esté vacía, tu historia está llena. Tú no estás sola. Aquí, te vemos. Aquí entendemos que el silencio de una madre también grita. Que su ausencia pesa, porque su presencia lo era todo. Si nadie te agradeció, nosotras te decimos, gracias. Por todo. Por quedarte cuando estabas cansada. Por alimentar cuando no tenías ni para ti. Por amar sin condiciones, aun cuando nadie te devolvía nada. Y si algún día sientes que ya nadie te necesita, recuerda, aún hay gente que vería un hogar entero solo en tu voz. Aún hay abrazos por dar, cafés por compartir, caminos por abrir. Tú eres digna. Tú eres historia viva. Y hay momentos, como este, en que toda una vida recomeca, con una simple decisión. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras historias. Porque aquí, cada palabra honra lo que tú ya viviste. Y lo que aún puedes vivir. Hoy viste como un simple regreso del aeropuerto terminó revelando mucho más que un documento olvidado, y cuando escuchamos lo que nunca deberíamos oír, todo cambia. Pero esta no fue la primera vez que ella descubrió un secreto dentro de su propia familia. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que encontró días antes, escondido en una mansión, una nota que nunca debió llegar a sus manos. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada revelación te acerca más a la verdad. A vida Encina, más Nem siempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.